Todo juez y magistrado está investido de jurisdicción, entendida como la facultad para juzgar y ejecutar lo juzgado en aquellos casos que resuelven, por lo que los tribunales también tienen jurisdicción. Sin embargo, un tribunal, y el juez que lo dirige, solo puede ejercer su jurisdicción cuando la ley se lo permite porque le atribuye la causa que debe conocer. Esto se denomina competencia procesal. La competencia hace referencia a la aptitud de un tribunal para conocer, pero esa aptitud no tiene nada que ver con la inteligencia personal o profesional del juez, sino con la atribución que le da la ley para tramitar la demanda y dirigir el proceso que le corresponde a ésta hasta llegar a su resolución. De modo que el tribunal es competente si la ley se lo indica. Es que el principio dispositivo implica que las partes procesales son quienes deben proponer al juez la causa de conocimiento a través de la demanda o la contestación y quienes van a invocar la tutela judicial efectiva y la protección jurisdiccional de los tribunales. Pero estos no pueden utilizar dichas potestades públicas sin que la ley se los permita, porque ello sería ilegal y también podría constituir una arbitrariedad. Por eso, el legislador ha establecido en la ley una serie de criterios que le dicen al juez cuándo debe conocer de un caso y cuándo no. Dichos criterios no son una intromisión del legislador en los asuntos judiciales, porque ello lo prohibiría el principio de separación de poderes que reconoce la Constitución. Más bien es una técnica del derecho procesal para que el legislador pueda ordenar el funcionamiento del sistema judicial e intentar de que funcione de la manera más eficiente. Por principio de realidad, todos los días ocurren conflictos de intereses, disputas y controversias entre las personas, dentro de la sociedad. Los que no logran resolverse por voluntad y disposición de las personas pueden llegar a convertirse en controversias judiciales mediante la demanda. Por eso, el legislador tiene que establecer criterios de clasificación de las causas que se presentan a los tribunales para que éstos puedan determinar el juez especialista en el tema al que corresponden que debería conocerlas, pues las leyes son de distintas materias del derecho y cada una tiene principios generales y especiales que deben conocerse para su interpretación y aplicación en el caso correcto. Y los jueces están preparados para esto porque se los selecciona para una u otra sede judicial a partir de su experiencia y áreas del derecho en la que son especialistas. De lo contrario ocurriría que jueces que no son especialistas en determinada área del derecho estarían resolviendo los casos que llegan a su tribunal sin utilizar las normas y principios especiales de la materia a la que corresponden. Por eso, uno de los criterios es la competencia material o competencia en razón de la materia. Dado que el legislador ha creado leyes y tribunales de distintas materias del derecho, las causas que se presenten ante ellos deben ir ante el tribunal al que le corresponde dicha materia de conocimiento. Por eso, un problema respecto al contrato de trabajo o sobre los derechos del trabajador se tramita ante los jueces de lo laboral. Y los procesos de alimentos, los divorcios o cualquier otro asunto de familia se ventila ante los tribunales de familia. Pero ante los tribunales de lo civil y mercantil se llevan asuntos propios del derecho privado común y comercial, es decir, conflictos de intereses, disputas o controversias en las que quienes están involucrados actúan como sujetos particulares. Por ejemplo, un conflicto entre vecinos, una disputa entre socios o accionistas mercantiles, una cuestión relacionada con propiedad de bienes muebles o inmuebles o su situación registral. Hasta las controversias comerciales pueden presentarse ante dichos tribunales. Pero debe aclararse que en ninguno de estos casos debe tratarse de una cuestión penal, relacionada con faltas y delitos, pues en ese caso corresponde conocer a una jurisdicción diferente ante los tribunales penales. Ordenar las causas según la materia de la que tratan garantiza que el ciudadano va a obtener una solución de los tribunales que se ajusta a la materia a la que corresponde su problema. Y también ayuda a que los tribunales no se carguen de demasiado trabajo al tener que resolver todo tipo de causas que se les presente, sino solo aquellas que corresponden a su competencia en razón de la materia. Sin embargo, este criterio también es utilizado por el legislador para distribuir la competencia en razón del grado, tal como se muestra en los artículos 27 al 32 del Código Procesal Civil y Mercantil, en los cuales el legislador le atribuye causas puntuales o procesos que corresponden a la materia de lo civil y mercantil. El grado hace referencia a la instancia de conocimiento, según el momento procesal, y en razón de la jerarquía con la que se organiza el sistema judicial como administración pública de la justicia. Así, la ley reconoce a los tribunales de primera instancia, los juzgados de lo civil y mercantil o la denominación que adopten según la ley orgánica judicial, como los que van a conocer de las causas ordinarias, mediante procesos declarativos comunes o en procesos especiales, y también de la ejecución forzosa.
Pero si son procesos ejecutivos cuyo valor de lo pedido no supere los 25.000 colones o su equivalente en dólares estadounidenses, si se trata de procesos declarativos abreviados o en los procesos monitorios, quien conoce en primera instancia son los juzgados de menor cuantía. Y los juzgados de paz se encargan de conocer de actos de conciliación que manda la ley. En segunda instancia, es decir, para conocer y resolver el fondo del recurso de apelación, conocen las cámaras, que son tribunales compuestos por magistrados nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Y los recursos de casación ordinariamente son resueltos por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, si el demandado es el Estado, la competencia en grado adopta una regla especial. En primera instancia conoce la Cámara de Segunda Instancia, si el demandado es el Estado, y en segunda instancia conoce la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y el recurso de casación para estos casos contra el Estado? De él conoce la Corte Suprema de Justicia en pleno, es decir, la reunión de los 15 magistrados que la componen, entendiéndose excluidos de la conformación de esta para dicho recurso los magistrados que integraron la segunda instancia en la Sala de lo Civil. De modo que la competencia en razón de la materia y la competencia en razón del grado se relacionan entre sí, pero son claramente diferenciables. La competencia material reserva los asuntos de orden privado y comercial al conocimiento de los tribunales de lo civil y mercantil. Pero la competencia en razón del grado ordena los asuntos de competencia en materia civil y mercantil entre los tribunales, según la jerarquía de los tribunales dentro del sistema judicial y la instancia procesal a la que corresponde cada tribunal, entendiendo que la primera instancia comprende los asuntos ordinarios y causas comunes, la segunda instancia al recurso de apelación y el último grado de conocimiento al recurso de casación. Pero lo anterior también está relacionado con otro criterio, la competencia territorial o competencia en razón del territorio. Para esta, el legislador ha establecido en la ley la circunscripción territorial en la que deben conocer los tribunales. Dicho de otro modo, el caso se va a presentar en el lugar donde se encuentra un determinado bien del que se está discutiendo, persona con la que se discute, o bien, el lugar donde ocurrieron los hechos. De esta manera, el Estado evita que los tribunales gasten más recursos de los que deberían en los procesos judiciales, pues la mayoría de las diligencias y actos procesales que van a realizar se realizan en un lugar cercano, en la misma circunscripción territorial de la sede del tribunal. Las reglas esenciales para esta se encuentran establecidas por el legislador entre los artículos 33 al 36 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso también permite ayuda a tener cierto control sobre la carga de trabajo de los tribunales, pues las personas no van a presentar sus demandas en cualquier tribunal del país, sino en aquel que indica la ley. Y al mismo tiempo es una garantía de transparencia e imparcialidad de la función judicial, pues las partes procesales no pueden disponer del tribunal que quieren que conozcan, tratando de que conozca y resuelva un juez de su predilección. Eso pondría en entredicho la imparcialidad e independencia del juez. Por eso, la ley se encarga de decirle al juez cuál es la circunscripción territorial que le corresponde para conocer de los casos que se susciten en esta. Así, la competencia de los tribunales es indisponible para las partes, según el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, que no pueden escoger el tribunal o juez que atienda su caso. Pero hay una excepción, la sumisión tácita, que está contemplada en el artículo 43 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si el caso es conocido por un juez que no tenía competencia territorial porque aplicó erróneamente los criterios de competencia territorial o porque las partes sometieron por error el caso ante su jurisdicción, el juez seguirá conociendo hasta el final del proceso siempre que las partes no hayan alegado su falta de competencia en el plazo para hacer la contestación de la demanda. En ese caso, el tribunal sí tendrá competencia para resolver ese caso. En este punto deben advertirse algunas cuestiones respecto a la competencia territorial. Primero, que el juez debe apreciar in limine si tiene competencia para conocer y tramitar una demanda o no. Esto significa que debe revisar si los hechos, el objeto o la persona relacionada con el conflicto de los particulares está dentro de su respectiva circunscripción territorial o no, según lo que indican las leyes, y admitir solo los casos en los que tiene competencia territorial. Segundo, que la única parte procesal que puede advertir la falta de competencia de un tribunal para conocer de un caso en particular es el demandado y debe hacerse dentro del plazo para contestar y sin presentar la contestación de la demanda, ni siquiera en sentido negativo. Si contesta, automáticamente se somete a la competencia territorial del tribunal, pues se entiende que está reconociendo la competencia del juez. Tercero, que un tribunal puede rechazar un caso si considera que no es competente, pero ¿y si los otros tribunales hacen lo mismo y se declaran incompetentes?
En ese caso ocurre un conflicto de competencia. El caso es remitido a la Corte Plena, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y esta es quien resuelve el conflicto de competencia decidiendo potestativamente el tribunal que debe conocer. El tribunal que resulte señalado para conocer por parte de la Corte Plena ya no tiene opción de declararse incompetente si su competencia se decidió en este tribunal. Un cuarto punto a mencionar es que estas atribuciones legales de la competencia en razón del territorio, en algún momento pueden convertirse en normas de remisión que declaran competente a un tribunal extranjero. Allí es donde ocurren fenómenos legales como el envío y el reenvío y otras que son propias de los conflictos de leyes en el espacio. Pero también puede pasar que la ley extranjera remita a la competencia de un tribunal salvadoreño, o bien, que los tribunales salvadoreños se consideren competentes de la misma manera que uno o varios tribunales extranjeros. Esos casos se resuelven diferente, a través de las normas de conflicto, las cuales corresponden al derecho internacional privado y sus principios. La competencia también se atribuye a un tribunal en razón de la cuantía, es decir, de acuerdo con el valor de lo reclamado en la pretensión. Esto lo determina directamente el legislador en la ley. Por ejemplo, el artículo 240 del Código Procesal Civil y Mercantil señala que cuando la cuantía de lo reclamado supere el valor de 25.000 colones o su equivalente en dólares estadounidenses, la demanda se va a tramitar en el proceso declarativo común. Y también se utilizará esta vía procesal cuando la cuantía sea indeterminable o imposible de calcular, por la naturaleza de la pretensión. Pero si el valor de la pretensión no supera esta cantidad de dinero, según el artículo 241 del Código Procesal Civil y Mercantil, la causa se tramita en proceso declarativo abreviado. Ahora bien, cuando se piensa en la cuantía y la materia, como criterios para determinar el tribunal que debe conocer una causa, también se los puede apreciar bajo un mismo criterio denominado competencia objetiva. Ambas, cuantía y materia, deben coincidir para que exista la competencia objetiva del tribunal, mencionada en el artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil. De modo que ésta hace referencia a elementos que caracterizan la pretensión y que devienen directamente de la relación causal entre las partes. Otro criterio es la competencia funcional, que está regulada en el artículo 38 del Código Procesal Civil y Mercantil. La idea de esta es simple: el tribunal que tramite la causa principal de un caso también es competente de tramitar las causas o asuntos accesorios relacionados con esta, las cuales son llamadas incidencias en la ley. La razón del legislador para esto es asegurarse de que el proceso del objeto principal no se va a detener ni tampoco se verá afectado por lo que se decida respecto a un asunto accesorio con el que tenga relación. Entonces, los criterios de competencia son atribuciones legales que tienen los tribunales para conocer y tramitar una causa. Esto viene determinado en la ley, por lo que el juzgador interpreta y aplica la ley para determinar si tiene competencia para conocer en cada caso. Así se garantiza un orden en el funcionamiento del sistema judicial, pero también es una garantía para las partes procesales porque va a conocer un juez imparcial e independiente, que no debería beneficiar a uno u otro que lo haya propuesto, porque es el juez que asigna la ley.